Buenas tardes. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Gonzalo de Bracamonte y Melgar, titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en la Universidad de ESAN. El doctor de Bracamonte es especialista en Derecho Concursal y es socio fundador del estudio de Bracamonte, Hacker Castelares, Abogados. Doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Adriano, muy agradecido y honrado de tener esta entrevista. Bueno, primero para comenzar con la entrevista me gustaría comenzar preguntándole un poco sobre su historia. ¿Cómo fue su primera experiencia laboral? ¿Dónde comenzó a practicar? ¿Cómo consiguió ese primer trabajo? Bueno, es curioso, mi primera práctica fue en lo que hoy día es la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. En esa época se llamaba Comisión de Salida del Mercado. Y fue un asunto bastante fortuito, fue una oportunidad que apareció de la nada y la tomé. Estábamos en la Facultad de Derecho con un grupo de amigos y una amiga recibió la llamada del doctor Juan Luis Avendaño, que había asumido la presidencia de esa comisión y la estaba llamando porque la había recomendado para postular como practicante a esa comisión. Y tenía que ir en ese momento a entrevistarse. Y yo escuché la llamada y le dije, oye, te acompaño. Y estaba pues vestido con ropa de sport, con un jean, un polo de cuello quizás, eh, y fuimos a la entrevista. Y no esperaba ni tenía idea de a qué me enfrentaba, pero muchas de las cosas importantes que suceden en la vida suceden porque pronto tomas la decisión de eh, aprovechar una oportunidad que pasa delante de ti. Y fíjate, tuve la entrevista, creo que le caí bien al secretario técnico, que en esa época era Fernando Martinot, eh, y me contrató, y contrató a mi amiga, y esa fue mi primera práctica y lo que marcó al final el desarrollo de mi profesión. Que al final es Derecho Concursal y ha hecho toda una trayectoria, ¿no? Un tiempo también estuve en Indecopi. Sí, en alguna época trabajé ya egresado de la universidad en la comisión de Indecopi, pero siempre me llamó mucho más la atención la práctica privada. Muy bien. Bueno, y comparando quizás estos 20, 30 años ya de trayectoria, comparando los tiempos, ¿usted siente que ha cambiado mucho la forma de conseguir trabajo o es similar de alguna manera? No ha cambiado muchísimo. Para comenzar, estás en un país distinto. El Perú de los noventas era un país muy distinto al Perú de los 2020, ¿no? Era una economía mucho más pequeña, veníamos de una hiperinflación, de una recesión, no había un mercado laboral tan amplio, no había muchas empresas transnacionales, conseguir una práctica era difícil y las prácticas además no tenían una función formativa tan marcada como la tienen hoy. Para que te hagas una idea, cuando ingresé a practicar en la comisión de salida del mercado, éramos 4 practicantes, 12 sigristas, y había una computadora para los 6, ¿no? Entonces, si tenías suerte y llegabas temprano, podías tomar la computadora para proyectar resoluciones o hacer algún trabajo intelectual, y si no, te tenías que dedicar a foliar páginas de expedientes o a recibir documentos o a llevarles documentos a los comisionados. Mm. Entonces, el día de hoy hay una genuina preocupación por parte de los estudios de captar practicantes con una intención formativa, con la intención de formar a futuros asociados de la firma, ¿no? Porque creo que hoy día no se contratan practicantes como mano de obra, básicamente, ¿no? Es una como mano de obra laboral. No esperas que un practicante rinda lo que puede rendir un muchacho que ya ha egresado de la universidad, Bueno, ¿no? Lo que sí buscas es formar una cantera que después se integre a tu equipo
y pueda crecer junto a ti. De hecho, en mi área, las tres abogadas que trabajan en mi área están conmigo desde que eran practicantes, ¿no? Y creo que la que tiene más tiempo ya lleva los 15 o 16 años. Entonces, se busca de alguna manera en un practicante ese deseo de hacer línea de carrera en un lugar. No es el practicante, el perfil de practicante que buscan no es para trabajar un par de años y nada más. O sea, buscan un perfil de alguien que desee crecer junto con el estudio y que a su vez tenga una proyección, digamos, dentro de ¿no? Poder aportarle algo a largo plazo. O sea, como estudios ustedes están buscando eso. Sí, lo que resulta interesante para un estudio es captar ese talento, ¿no? Captar ese talento y ver cómo ese talento se desarrolla y luego, ya una vez desarrollado, puede aportar a la firma. Una firma no espera que un muchacho que está todavía en la universidad, ¿no?, vaya pues a realizar una gran operación de money, ¿no?, o a elaborar un supercontrato, ¿no? Pero sí espera encontrar el interés y el talento, ¿no?, para formar un futuro asociado. En ese sentido, ¿podría decirse que la actitud es más importante que las notas o es un poco una combinación de ambas? Es necesariamente una combinación de ambas, porque las notas son un buen indicador de algunos factores como inteligencia, disciplina, responsabilidad, em, pero no son el único factor, sobre todo el día de hoy en donde eh, la exigencia universitaria se ha relajado un poco. Entonces, el día de hoy las notas son un indicador, pero necesariamente tienes que complementarla con la actitud. Y por otro lado, solamente con la actitud tampoco consigues mucho, ¿no? Tienes que comulgar las dos virtudes. Definitivamente. Usted cuando era estudiante en la carrera sí era sobresaliente, definitivamente. Estaba en el tercio, eh, pero más que sobresaliente, porque quizás me gradué con menciones sobresaliente, pero más que eso, creo que era bastante curioso, ¿no? Me interesaba mucho aprender. No solamente lo que enseñaban los profesores en las aulas, sino lo que había detrás del derecho, ¿no? Cuáles eran las necesidades que se cubrían con la profesión. Y creo que eso es lo que terminó generando el valor agregado que el día de hoy puedo ofrecer a través de la firma a nuestros clientes. Y algo que veo que sus clientes rescatan es esa visión económica que ustedes ofrecen. Ustedes no ven las cosas netamente desde un lado legal, sino desde un lado más económico. Y esto se va viendo desde el análisis económico del derecho y estas nuevas corrientes que han ido ingresando. ¿Usted opina que un abogado debe ver las cosas de manera más sistemática, o sea, no limitado solo a la ley? Por supuesto, el derecho para mí no existe por sí mismo, es una herramienta para conseguir otros fines y todo tiene un trasfondo económico, ¿no? Cuando uno atiende a un cliente, el cliente no está esperando que le recites la doctrina del acto jurídico, ¿no? Está esperando una solución concreta a un problema real. Y la solución a ese problema no solamente pasa por la economía y el pragmatismo, sino también por el interés, por las preocupaciones, por los temores de ese cliente, ¿no?, por sus objetivos. Entonces, hay que mirar un poco más allá de los libros. El derecho para mí es una herramienta para conseguir resultados y el derecho concursal en particular eh, me gustó porque es transversal a la actividad económica, ¿no? En el ámbito del derecho concursal he tenido la oportunidad de ver procesos de insolvencia de empresas textiles, empresas agroexportadoras, de empresas mineras, de empresas automotrices, eh, una infinidad de sectores y es interesante ver cuál es la problemática y entender la problemática dentro de cada uno de estos sectores, ¿no?, para encontrar una solución.
Entonces, sí, para mí el derecho es una herramienta, hay que ser suficiente o tener una suficiente técnica jurídica, ¿no? Porque no se trata de yo resuelvo problemas sin la herramienta del derecho, ¿no? Porque para eso existen psicólogos, coach, lo demás. Uno es finalmente abogado y tiene que aplicar una herramienta jurídica, pero tiene que ser siempre consciente que el problema que subyace o el objetivo que subyace es de otro orden. Y hoy, por ejemplo, que se habla tanto de inteligencia artificial y estas nuevas herramientas, ¿usted cree que tanto los practicantes como los abogados deben adaptarse a estas nuevas realidades? ¿O, o en todo caso, igual debe haber una formación en aprender a hacer escritos, en aprender a hacer demandas? ¿O por el contrario, deben tomarse estas herramientas como asistentes, ¿no? Que te pueden ayudar a hacer estas cosas más mecánicas? Mira, hace algún tiempo tuve un practicante que ya tenía algún tiempo de estudios avanzado, parece, y le pedí que haga una carta y no sabía hacer la carta. Pero lo que me refiero es, no sabía cuál era la estructura de una carta. El encabezado, la fecha, el destinatario, no poner la dirección, no tenía noción. Para mí es necesario, ¿no? Sin embargo, es un gran reto eh, que vamos a tener que enfrentar todos, el de la inteligencia artificial. Y nos vamos a tener que adaptar forzosamente a esa realidad. De hecho, muchas firmas ya usan hoy día la inteligencia artificial para producir herramientas jurídicas, escritos, contratos. Entonces, cada vez se va a ir requiriendo menos de la capacidad cognitiva e intelectual de las personas. Pero aún así, yo creo que las personas no pueden reducirse simplemente eh, a alguien que ingresa datos para obtener un producto. Totalmente. Y hablando un poco sobre los practicantes, ¿usted considera que tanto LinkedIn como saber hacer un buen CV son fundamentales? Porque uno puede ser muy bueno jurídicamente, pero ¿qué pasa si se brandea mal? Esto de la marca personal. ¿Qué tan importante es saber hacer un CV, tener un LinkedIn bien presentado? Es importantísimo, ¿no? El día de hoy es una realidad. Eh, el LinkedIn te da visibilidad. Lo que has mencionado es además muy cierto, ¿no? Uno puede ser muy bueno técnicamente y no tiene cómo brandearse. Ese es el kit del asunto. El problema es cuando crees que LinkedIn o un buen CV va a ser la solución y no te preocupas en el producto que estás tratando de vender, ¿no? Te preocupas por salir bien en la foto de LinkedIn, ¿no? Con el terno, la corbata, los gemelos, ¿no? Parecer ahí Harvey Specter, ¿no? De Suits. Eso no te va a conseguir No. trabajo, ¿no? Yo creo que además es importante, pero es más importante la interacción, ¿no? En mi experiencia, aún las mayores oportunidades laborales se han dado a través de la interacción, de las referencias personales, de las interacciones personales. Eh, LinkedIn te puede servir para ubicar a alguien, saber a quién conoce, qué ha hecho, quién de pronto valida alguna de sus actitudes, pero no más allá de eso. Siempre va a pesar más una llamada telefónica de alguien que conoce y te puede dar una buena referencia a esa persona, ¿no? Que te dice, mira, yo conozco a Adriano, es un excelente abogado, ¿no? Conmigo ha funcionado excelente en tal caso. Eso va a funcionar mucho mejor que LinkedIn. Y por otro lado, creo que también LinkedIn ha perdido un poco su propósito, ¿no? Antes era una red de networking, hoy día yo de pronto abro mi aplicación y tengo 50 invitaciones de personas que no conozco y no he visto en mi vida, ¿no? Entonces ya no me queda la certeza de si quiero contactar a alguien o quiero tener referencias de alguien y esa persona está en la red de otra, realmente es porque tienen una relación y me puedo obtener alguna referencia positiva, ¿no? Y para personas que no tengan ese contacto o, por ejemplo, referencias, digamos, alguien que es muy bueno jurídicamente, pero que quizás no ha conocido a personas relacionadas a estudios de derecho o cosas así, digamos, en las periferias, por pintarlo así, en las periferias. Nosotros desde Emplea Más lo que queremos brindar es
conexión, básicamente. Conectar talento con estudios, brindar esa recomendación, si se quiere. ¿Usted considera que sería un aporte valioso al ámbito jurídico? No, por supuesto. Para mí sería una actividad que genera muchísimo valor agregado, porque debe haber mucho talento en chicos que no saben cómo transmitirlo y muchos estudios que están ansiosos y deseosos por captar ese talento, ¿no? Y que hoy día no tienen procesos de selección claros ni definidos, ¿no? Puedes necesitar un gerente para una compañía, contratas a un headhunter, ¿no? Que te hace el trabajo de filtrar y presentarte una serie de opciones. Me parece que replicarlo al nivel que lo están haciendo ustedes sería un producto bastante valioso. Que bueno, me parece, gracias por ese comentario. Eh, Sobre el tema del networking, creo que es algo que no se fomenta lo suficiente en la universidad. Se nos enseña tener unas buenas notas, aprendes ciertas cosas y te ves bien en la vida. Pero en el mundo real es un poco más complejo. ¿Usted cree que deberían haber cursos de networking que se fomenten en las facultades, oratoria, ese tipo de cosas complementarias? Por supuesto, hay una serie de cursos que son fundamentales para la vida en general, que deberían dictarse desde el colegio, ¿no? Saber alimentarse, saber cuidarse físicamente, espiritualmente, financieramente. Nadie te enseña nada de Mm. finanzas en la vida y son importantísimas. Saber cómo relacionarte y comunicarte con los demás. Nosotros, dentro de la profesión, somos comunicadores. Todo el tiempo comunicamos. En un escrito, en un correo, en un informe oral, en una entrevista con un cliente. Somos comunicadores. Y en ese sentido, me parece que hoy día no existe eh, algún curso que te permita comunicarte y relacionarte eh, con los demás. Precisamente eso es lo que queremos Eh, ofrecerles, junto con conectar talento con estudios que busquen talento. Queremos capacitar en aspectos como armar un buen CV, enseñar a tener un buen LinkedIn, ¿no? Justo esto que conversábamos de a quién contactar, a quién no, oratoria, colorimetría, cosas que son importantes y que muchas veces no se enseñan. Cómo deberíamos relacionarnos con nuestros jefes, saber qué trato debemos tener. Justo eso es lo que creo que está faltando en el mercado y que se tiene que incentivar, no necesariamente más cursos, pero más habilidades blandas, quizás. es correcto. Por ejemplo, cuando voy a entrevistar a un practicante, y en general, a un practicante o a algún abogado que postula para ser asociado, y lo primero que me fijo, y te diría que la mayoría se fija en eso, es en el lenguaje no verbal, ¿no? Si esa persona te transmite seguridad, confianza, si es que haces contacto visual, si es que te saluda con una mano firme, si es que está pulcro, ¿no? Si es que tiene una buena postura. Entonces, hay muchos chicos que de pronto tienen el interés y tienen la capacidad técnica, pero que no han sido eh, orientados en ese aspecto. En el caso de un practicante o un abogado que quisiera entrar en estudios competitivos como lo es el DHC, ¿qué le recomendaría usted? Digamos que sus notas son promedio, puede mejorar, quizás sus habilidades blandas también pueden mejorar. ¿Qué sería el primer consejo que usted le daría? ¿Qué debería enfocarse más? Que transmita su interés y sus ganas. Es, creo, lo más importante. Saber transmitir esa intención de entrar para aprender, ¿no? Y para desarrollarse. ¿Es mejor que un practicante diga no sé o que intente disimular que sí sabe cuando no sabe? No, es mejor que diga que no sabe, ¿no? Pero es mejor aún que diga no sé, enséñame. Ese interés de aprender, esa ganas Exactamente. de... ¿Considera que hay valor en tener un mentor? Muchos abogados han tenido figuras que de alguna manera los han guiado, los han formado en el mundo del derecho, que hoy en día creo que ya no hay mucho de eso, no hay mucha mentoría, pero ¿considera que es una práctica que quizás debería regresar o debería dársele más valor? Sí, indudablemente. Sí, hasta mi generación existían todavía los mentores, ¿no? Yo tuve
un mentor, ¿no? Al que le debo muchísimo en mi formación. Eh, y es importante tener a alguien que ya haya recorrido una buena parte del camino y pueda orientar en retrospectiva, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer alguien que recién comienza a transitar ese camino? Definitivamente. Y bueno, como última pregunta, ¿qué diferencia un buen de un mal practicante? Nuevamente, yo creo que su interés en aprender, más que la pose, más que el interés de pronto económico o la necesidad de cumplir con un requisito, ¿no? Es el interés de aprender. Mira, cuando yo entré a practicar en la Comisión de Procedimientos Concursales, eh, parte de mi trabajo era llevar documentos, llevarle a los miembros de la comisión los proyectos de resoluciones que tenían que revisar y que luego debatían en la sesión, ¿no? Y lo que yo hacía era, no sellaba el sobre y me iba leyendo las resoluciones. En esa época nos movíamos en comis, ¿no? Y trataba de entender qué cosa estaba detrás de cada uno de estos proyectos. Entonces creo que ese es el espíritu que debe tener un practicante, ¿no? Está entrando para aprender, para formarse. Debe preguntar, debe estar siempre a disposición, debe tener curiosidad y además debe transmitir confianza, ¿no? Si es que te encargan algo, tienes que hacerlo. Y hacerlo bien. Y hacerlo Hacerlo bien. bien. Y si no sabes hacerlo, di, no lo sé hacer, ayúdame a hacerlo, enséñame a hacerlo, ¿no? Ese trabajo mecánico que, por ejemplo, antes hacía, ¿no? Foliar o cosas así, que quizás con la inteligencia artificial ya no se hace, o ahora muchos estudios tienen procuradores, entonces a veces los practicantes ya ni siquiera tienen que hacer ese trabajo de campo. ¿Siente que quizás se está generando abogados atrofiados o que carecen de ese tipo de habilidades? No necesariamente, no podrías tener abogados, o sea, realmente eran situaciones que no aportaban mucho a tu formación, más allá de la resiliencia y la paciencia, no como el señor Miyagi cuando le enseñaba a Daniel San a pulir, a lavar y a encerar, era un poco lo mismo, ¿no? Más allá de formarte el carácter, intelectualmente no aportaba mucho. Pero sí creo que la facilidad que tienen hoy día con la tecnología ha hecho que muchos estudiantes de derecho dejen de lado el desarrollo de este tipo de habilidades. Por ejemplo, siempre le pregunto a los practicantes qué están leyendo, qué libro están leyendo, que no sea de derecho, ¿no? ¿Qué cosa leen? Y muchos me responden que no leen nada. Mm. Y el que no lee, después no sabe escribir, no sabe redactar, no sabe expresar sus ideas, ¿no? Entonces, creo que ese tiempo gastado a veces o antes en foliar, llevar escritos, hacer colas, pagar tasas, el día de hoy eh, los estudiantes de derecho lo pueden utilizar mejor en leer, en cultivarse intelectualmente. Y no solo temas de derecho, ¿no? O sea, pueden ser temas aparte y que igual suma al tema de tu formación. Por supuesto, por supuesto. Los abogados más notables que he conocido y con los que he tenido la oportunidad de trabajar son abogados que tienen intereses adicionales al derecho, ¿no? Alfredo Bullard, que es uno de los abogados más brillantes, actuó en una obra de teatro, por ejemplo, eh, y está muy ligado al análisis económico y a la economía. Entonces, sí, para mí el ámbito, el buen abogado tiene que trascender al ámbito jurídico. Y tener ese tipo de habilidades aparte, ¿no? O sea, habilidades blandas. Enrique Gersi también estuvo en clases de teatro. Contaba que, no sé si llegó a actuar, pero estuvo en clases de teatro, ¿no? Y es un ávido lector de la filosofía antigua, Por ejemplo. que es algo que no es muy común en el rubro, ¿no? Muchos lo ven como algo vetusto, ¿no? Que ya no sirve de mucho, ¿no? Pero No, es sí, que de es, todas todo maneras. es gimnasia intelectual. Habilitas a tu cerebro para atender una
distintas situaciones, ¿no? A veces si te enfocas mucho solamente en el derecho, estás mirando solamente una parte del problema. No tienes la capacidad de ver todo el espectro, ni la sensibilidad para percibirlo. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Esas serían las preguntas del día de hoy. Y nada, le agradezco por su tiempo, por haberse tomado el espacio y bueno, ojalá nos encontremos en alguna otra oportunidad. Encantado, Adrián.